Continuando con estos profetas, vamos a cerrar este ciclo de varones con Zacarías. Ahorita viene una profetisa, pero bueno, vamos a hablar de Zacarías. Hoy tendremos de invitado en este profeta a Flor Guavita, para la cual pido muchas bendiciones. Gracias por estar acá de nuevo con nosotros en este espacio programado por Grupo de Oración de Colombia al Mundo y el grupo administrativo Paqué. Se fajó y me apoyó muchísimo. Yo quiero dar las gracias. Nos falta todavía Ruth, pero bueno, después de Zacarías. Hoy hablaremos sobre Zacarías. Antes de darle la bienvenida a Flor, yo creo que le damos un poquito de teología de quién fue Zacarías. Zacarías en hebreo se dice Saryan. Es uno de los profetas menores a quien se le atribuye el libro que llamamos con su propio nombre. Su nombre significa Yahvé ha reconocido. Zacarías el Grande. Se llama el mismo hijo de Berequías, hijo de Idó, pero los otros pasajes se omite el nombre de Berequías. Eso lo podemos encontrar en Esdras 6:14. Probablemente nació en un lugar de Babilonia, puesto que su actividad profética empezó solo 17 años después del regreso del exilio. Es razonable pensar que entonces tenía más de 17 años, aunque todavía se le consideraba joven. Zacarías y Ageo pudieron animar a Zorobabel, el sumo sacerdote Yeshua y de los exiliados. Bueno, aquí hay un poco de historia, pero lo importante es que vamos a centrarnos en la Biblia. Adelante, Lord, Dios me la bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Quiero compartir el ayuno y una parte de la vida de Zacarías. ¿Y quién era él? Zacarías proclamó la palabra de Dios al mismo tiempo que Ageo. Por lo tanto, su mensaje tiene que ver con un pueblo que ha vuelto de Babilonia, donde vivió una esclavitud terrible. Su nombre significa Dios ha recordado. Zacarías proclamó su mensaje en Jerusalén, ciudad capital de la provincia de Judá, y en ese momento la ciudad estaba siendo reconstruida, ya que había sido destruida por los babilonios unos 70 años antes. Zacarías, al igual que Ageo, afirma que Dios le habló durante el segundo año del reinado de Darío el persa. Por lo tanto, Zacarías también predicó durante el año 520 a.C. Al principio, Zacarías predica que es necesario que el pueblo que ha vuelto a su tierra necesita arrepentirse y debe volver a obedecer a Dios. El libro presenta eh, una serie de 8 visiones que son muy atentadoras para el pueblo de Dios. En ella Zacarías recibe el mensaje de que las condiciones políticas y económicas son muy buenas para que el pueblo de Dios reconstruya tanto el templo como la ciudad de Jerusalén. Zacarías le da este mensaje al pueblo para motivarlo a cumplir su responsabilidad. Eh, Vamos a leer la palabra. Eh, lo que Dios quiere es su pueblo, que es sobre el ayuno. Eh, Estamos leyendo la palabra en la introducción de la lengua actual. Eh, Aquí encontramos, eh, este capítulo está destinado para mostrarle al pueblo de parte de Dios que
que Dios tiene mucho más interés en justicia y en la misericordia que en el ayuno formal que hacían pretendiendo para acumular méritos. Demos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. En el 4º año del gobierno de Darío, rey de Persia, los habitantes de Betel preguntaron a los profetas y a los sacerdotes si debían seguir ayunando los días 5 de cada mes. Para eso enviaron al templo de Dios Todopoderoso a Sarecer y Reguen Melech y a su gente. Era el día 4 del mes de Kislev. Entonces Dios me dio un mensaje y me dijo: Zacarías, diles de mi parte a los sacerdotes y a toda la gente de este país: durante los últimos 70 años, ustedes han estado ayunando todos los meses quinto y séptimo, pero no lo hacen pensando en mí. Y cuando dejan de ayunar, comen pensando solo en ustedes. Esto que ahora les digo, ya lo dije hace mucho tiempo por medio de los profetas, cuando aún estaban habitadas Jerusalén y las ciudades vecinas, cuando aún se vivía en paz en el desierto y en la llanura. El Dios de Todopoderoso también me dio este mensaje: ustedes deben tratar a los demás con justicia, amor y compasión. No maltraten a nadie, ni hagan daño a los demás. En vez de hacer planes malvados, cuiden las viudas, de los huérfanos, de los pobres y de los refugiados. En el pasado puse mi espíritu en los profetas para que ellos les comunicaran mis mensajes, pero ustedes siempre han sido tercos. En vez de obedecerme, me abandonaron y no me hicieron caso. Por eso me enojé y les dije: como ustedes no me hicieron caso cuando yo los llamé, tampoco yo les haré caso cuando me llamen. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Por eso los dispersé por naciones que ustedes no conocían. Por eso su país quedó hecho un desierto por el que nadie se atrevía a pasar por culpa de ustedes. Su hermoso país quedó abandonado y en ruinas. Dios no quiere ceremonias. Él quiere el amor y la compasión de unos por los otros. No hacer el mal y guardar el corazón de cada uno de nosotros. Porque muchos hacen ayunos y después de terminar un ayuno se jactan, se llenan sus barrigas, comen lo que no habían comido y se olvidan del compromiso. O sea que ellos solamente ayunaban por apariencias y arruinaron la vida. Vivían solo para ceremonias. Era solo apariencias. No había nada dentro de ellos. Debemos tener un interior limpio, puro, donde Jesús pueda estar presente para que Él nos guíe la vida, porque Él quiere transformarnos.
como él le dijo un día a Zaqueo, yo quiero ir a tu casa. Él le dijo eso a Zaqueo, yo quiero ir a tu casa. Pero ¿cuál era esa casa? El corazón de Zaqueo. Él quería habitar allí para que transformara su vida. Y Él quiere eso con nosotros, habitar en la casa de nosotros, que es el corazón. En aquella época ellos se negaron. Eso pasó. Y a veces muchos quieren que en un ayuno el Señor transforme las cosas, las haga ya. Problemas de su hogar, con sus hijos, una enfermedad. Y como ve que hacen ayunos y después se jactan en comida y creen que Dios tiene que responderles así ya, cuando las oraciones han sido prácticamente en la carne, en el deseo y por apariencias, porque la gente mire que llevamos una Biblia, que vamos a la iglesia, que somos juiciosos. Y no, eso no quiere Jesús para nosotros. Él quiere habitar en la casa de nosotros, en nuestro corazón. Él quiere transformarnos. Pero que si vemos eh, qué pasó con Zacarías eh, en Lucas capítulo 1:5, cuando el ángel Gabriel le habla a Zacarías. Zacarías fue un sacerdote que vivió cuando Herodes el Grande era rey de los judíos. Prestaba servicio en el templo con el grupo de sacerdotes. Había su esposa, se llamaba Isabel y era descendiente del sacerdote Aarón. Isabel y Zacarías eran muy buenos y obedecían todos los mandamientos de Dios. No tenían hijos, pues Isabel no había podido quedar embarazada y además los dos eran muy viejos. Un cierto día le tocó al grupo de sacerdotes de Zacarías el turno de servir a Dios en el templo. Los sacerdotes acostumbraban a nombrar a uno del grupo para que entrara en el templo de Dios y quemara el incienso en el altar. Esta vez le tocó a Zacarías entrar a quemar el incienso mientras el pueblo se quedaba afuera orando. De pronto un ángel de Dios se le apareció a Zacarías al lado derecho del altar. Cuando Zacarías vio al ángel tuvo mucho miedo y no supo qué hacer, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha escuchado sus oraciones. Tu esposa Isabel tendrá un hijo y lo llamará Juan. Su nacimiento te va a hacer muy feliz y muchos también se alegrarán. Tu hijo va a ser muy importante ante Dios. No tomará vino ni cerveza y el Espíritu Santo estará con él desde antes de que nazca. Imagínense en eso. Qué hermoso. Después de ser viejos. ¿Cuántos años orando Zacarías para que sucediera esto? El mejor milagro. Este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios y llegara antes que el Mesías. Tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes
comprendan su error. Sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, prepara al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Zacarías le dijo al ángel: mi esposa y yo somos ya muy viejos, como sobre que todo pasara tal como dices. Dice, ¿cómo? Él no podía creerlo. Decía, ¿cómo sabré? Y el ángel le respondió, yo soy Gabriel, ayudante especial de Dios. Él me envió a darte esta buena noticia, pero como no me creíste, no vas a poder hablar hasta que suceda lo que te dije. Y toda la gente estaba afuera esperando a Zacarías y se preguntaban por qué no salía del templo. Cuando Zacarías salió no podía hablar y solo hacía señas con las manos. Entonces la gente comprendió que Zacarías había tenido una visión. Al terminar su turno en el templo, Zacarías regresó a su casa. Poco tiempo después su esposa quedó embarazada y durante 5 meses no salió de la casa, pues pensaba, Dios ha hecho esto conmigo para que la gente ya no me desprecie. Porque cuando muchos hacen hogar, lo primero que ellos quieren es tener sus hijos. Pero eh, Zacarías y su esposa vivían en integridad delante de Dios. Fueron justos y su corazón era recto. Obedecían la palabra de Dios, aunque no tenían ese hijo. Y su felicidad no era completa. Y allí eh, Isabel o Elizabeth era estéril y eran de edad ya avanzados. El nombre de Zacarías significa recordado por el Señor. Y Elizabeth o Isabel significa eh, juramento de Dios. Eran sacerdotes ejemplares, pero no tenían el privilegio de ser padres. Aunque en ese tiempo ser estériles era como una maldición y Dios les quitó la afrenta. A pesar de la prueba, ellos le servían con excelencia. Y, y vean, lo utilizaron para quemar el incienso. Era un privilegio hacer esto, porque eran ceremonias importantes, porque era un lugar santo. Él era un hombre piadoso. Dios los, Dios lo escuchó en las oraciones y la oración de él fue oída. Dios en su tiempo responde las oraciones de cada uno de nosotros. Dios premia la fe de sus hijos. Y tenemos que esperar porque lo que hace la mano derecha no tiene por qué saberlo la izquierda. Cuando nosotros hacemos un ayuno tenemos que estar bien organizados. No mostrarle a nadie que estamos haciendo ayuno. Y tenemos que estar limpios de corazón y saber esperar. Porque Dios premia la fe de cada uno de sus hijos. Y que aquellos que el Señor no les ha contestado las oraciones, no se alejen de Él. Porque muchos
lo abandonan, porque no sienten que Él les responda. ¿Por qué no responde? Porque no es el momento. Así pasó con Zacarías. No era el momento. Era en el momento de Dios. Vea, y era Juan. Y todas las cosas hermosas que el Señor vivió a través de Juan, Dios preparó todo tan perfecto. Y así va a ser con nosotros. Entonces, regalémosle un tiempo al Señor, limpiemos esa casa, ese corazón, para que Él habite allí. Gracias, Señor y Padre Santo, bendito Rey de la Gloria. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres grande, maravilloso, y tú habitas en la casa de cada uno, Señor. Que seas tú tomando aquellos hermanos, aquellos que te están conociendo, que seas tú respondiendo a sus oraciones, a las necesidades que ellos tienen, y todo será en su tiempo, Señor, porque tú premias, Señor, la fe de sus hijos. Y tú respondes en el tiempo tuyo, Señor, no en el tiempo de nosotros. Así como un día le respondiste a Zacarías, en el tiempo tuyo, Señor. Y así va a ser con nosotros. Y traerá la sanidad a nuestros corazones, traerá sanidad a nuestros cuerpos, y traerá paz y tranquilidad a hogares, a familias, a Colombia, al mundo entero. Y hoy te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Señor. Gracias a Dios, escuchamos a Flor, fue muy interesante este espacio con la hermana Flor. Yo creo que vamos a cerrar antes de la oración. Vamos a leer un poco sobre Zacarías para sintetizar lo que acabamos de escuchar. En Zacarías 7:1-3 aconteció que un año el cuarto rey Darío vino a dar palabra de Jehová a Zacarías. Aconteció 4 días del mes de noveno, que es el espíritu de Kixu, cuando el pueblo de Bet le había enviado a Sarecer con Ramagén y Melech y sus hombres para explorar a favor de Jehová y hablar de los sacerdotes que estaban en casa de Jehová de los ejércitos, y los profetas diciendo: lloremos el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya en algunos años. Aquí podemos ver dos cosas. Quiero que nos vayamos a primero a que el cuarto año, 4 días del noveno mes, en diciembre 4 del 518 a.C., la delegación llegó a Jerusalén sobre una pregunta en cuanto al ayuno. El templo estaba en medio del camino para ser completado. Acá vemos otra cosa: lloremos en el quinto y haremos abstinencia. El ayuno en el quinto recordaba la destrucción del templo y la renovación del nuevo pacto. Bueno, aquí nos habla un poquito de historia. Habéis ayunado para mí, dice por acá, dice: la palabra de Dios a través de Zacarías reprendió al pueblo de Dios por el ayuno que se le había convertido en fiestas indulgentes. Empecemos a escuchar la voz de Dios. El Señor Jesucristo te bendiga, gracias por estar acá de nuevo. Bueno, hemos sabido acabar Zacarías. Interesantísimo, escudriñemos un poco más la palabra, busquemos en Zacarías. Todo el libro de Zacarías es hermoso para tomarse un café y conectar con ese profeta. Y bueno, les recomiendo, y el Señor Jesucristo les bendiga. Espero hayan aprendido de Zacarías. Y bueno, nos falta Ruth, ya viene, ella viene en camino. Déjense sorprender. No sé si Ruth se pueda subir hoy,
por tema de tiempo, pero si no es así, mañana lo subimos y cerramos, cerramos como tal el tema del taller bíblico del ayuno y los profetas con Ruth. Pero entonces esperemos, todo en el tiempo de Dios, no nos afanemos por nada, que todo este tiempo, estas 2 semanas han sido maravillosas y hemos aprendido conforme a la voluntad de Dios. Dios les bendiga.